Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los chatbots. Interesante. No desde la perspectiva de la tecnología en sí, que ya hemos explorado bastante, Claro. sino en algo que a muchos les puede sonar, bueno, un poquito aburrido, Sí. el retorno de la inversión o ROI. El famoso ROI. Exactamente. Ajá. Pero créanme, Sí. entender cómo calcular el ROI de un chatbot es clave para tomar decisiones inteligentes Totalmente. sobre su desarrollo y uso. Claro. Al final. ¿Listos para esta deep dive? Listos. Para guiar nuestra exploración, tenemos un artículo muy interesante titulado ¿Cómo calcular el ROI de 3 tipos de chatbots? Muy bien. Vamos a desmenuzarlo para que ustedes, nuestros oyentes, Exacto. puedan entender cómo aplicar estos conceptos a sus propios proyectos. Totalmente. El artículo se centra en 3 tipos principales de chatbots Ajá. y nos da ejemplos concretos, consejos prácticos Sí. para calcular su ROI. Buenísimo. Pero antes de entrar en detalles, ¿qué te parece si empezamos por lo básico? Me parece perfecto. ¿Cómo se calcula el ROI de un chatbot en términos generales? Mira, lo primero que hay que entender es que el ROI no es un concepto abstracto. Ajá. Se trata de traducir el impacto del chatbot en términos monetarios. Sure. ¿Cuánto dinero ahorra la empresa gracias al chatbot? Ok. ¿Cuánto dinero genera? Esas son las preguntas clave. Esas son las preguntas que tenemos que responder. Exactamente. Y para responder a esas preguntas, el artículo hace mucho énfasis en la importancia de empezar con proyectos pequeños Sí, e ir escalando gradualmente. poco a poco. ¿Por qué crees que esto es tan crucial para obtener un ROI preciso? Bueno, piensa en ello como una prueba piloto. Ajá. Al empezar con un proyecto pequeño, bien definido, Sí. puedes recopilar datos concretos sobre el rendimiento del chatbot sin arriesgar demasiado. Claro. Esto te permite identificar los puntos débiles, Ok. ajustar el diseño, optimizar el chatbot antes de implementarlo a gran escala. Es como probar las aguas antes de lanzarse a la piscina. Totalmente. Minimiza el riesgo Sí. y te permite obtener una visión mucho más clara del ROI a medida que el chatbot asume más responsabilidad. Exactamente, como ir paso a paso. Paso a paso. Y aquí es donde entran en juego los KPIs. Los KPIs. O indicadores clave de rendimiento, ¿no? Ajá. Son métricas específicas que nos permiten medir el éxito del chatbot Ok. en relación a los objetivos que hemos establecido. El artículo es bastante específico en cuanto a los KPIs que debemos utilizar. Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, si estamos hablando de un chatbot de atención al cliente, por ejemplo, Ajá. algunos KPIs relevantes serían el número de solicitudes resueltas por el chatbot, Ok. la reducción en el tiempo promedio de respuesta, Entiendo. las puntuaciones de satisfacción del cliente, CSAT, Ajá. la tasa de desvío de llamadas a agentes humanos y el costo por consulta. Entiendo. Es decir, no solo se trata de medir cuántas personas interactúan con el chatbot, No. sino también de evaluar la calidad de esas interacciones. El chatbot está resolviendo los problemas de los clientes. Claro. Está mejorando su experiencia. Es la clave, ¿no? Es la clave. Al final. Y lo mismo ocurre con los chatbots internos. Por supuesto. Si estamos hablando de un chatbot para el Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, Ajá. los KPIs podrían incluir el número de solicitudes de empleados que se resuelven a través del chatbot, Sí. el tiempo que tarda un empleado en realizar una tarea, Exacto. o reservar sus vacaciones, Por ejemplo. o incluso el número de horas de trabajo que se ahorran al automatizar ciertos procesos. Totalmente. Y aquí viene un punto crucial que el artículo destaca. Sí. No podemos quedarnos solo con los números. No, para nada. Es esencial vincular cada KPI a un valor monetario específico. Totalmente. En lugar de decir, el chatbot está ahorrando tiempo. Ajá. Debemos calcular cuánto dinero se está ahorrando gracias a esa reducción de tiempo. Exactamente. Si el chatbot permite evitar la contratación de un empleado adicional, por ejemplo. Ese ahorro en salarios y beneficios debe cuantificarse Por supuesto. y considerarse en el cálculo del ROI. Totalmente de acuerdo. Claro, es la única forma de obtener una visión real del impacto financiero del chatbot. Sin duda. Ahora, con estos conceptos básicos en mente, ¿te parece si empezamos a explorar los diferentes tipos de chatbots Me parece perfecto. y cómo calcular su ROI en la práctica? Empecemos con los chatbots de atención al cliente, Suena bien. que son a menudo la primera línea de contacto con una empresa Claro. y manejan un gran volumen de consultas. Imagino que el cálculo de ROI para este tipo de chatbot se centra en la eficiencia y la reducción de costos. Es. Es así. En gran medida, sí. Ajá.
Para calcular el ROI de un chatbot de atención al cliente, el artículo nos propone partir de algunas variables clave. A ver. El salario por hora de un representante del centro de llamadas, la duración promedio de una llamada de atención al cliente Entiendo. y la cantidad de llamadas que recibe el centro al mes. Con estos datos podemos calcular el costo promedio de una llamada de atención al cliente. Exactamente. Por ejemplo, si un representante gana $20 por hora Ajá, y la llamada promedio dura 5 minutos, sí, el costo promedio de cada llamada sería de $1.67. exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. A ver. El valor que agrega un chatbot depende de la similitud entre las llamadas de atención al cliente Ok. y la complejidad del chatbot. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que si las llamadas son muy repetitivas Ajá. y el chatbot está bien diseñado para manejar ese tipo de consultas, Sí. el potencial de ahorro es enorme. Claro. Pero si las llamadas son muy complejas y variadas, Ok. el chatbot podría no ser tan efectivo y el ROI sería menor. Es decir, no se trata de reemplazar a los agentes humanos por completo, No, para nada. sino de utilizar el chatbot para automatizar las tareas más sencillas y repetitivas, Exactamente. liberando a los agentes para que se concentren en las interacciones más complejas. Precisamente por eso es tan importante evitar la sobreestimación o la subestimación del valor de un chatbot. Claro. Hay que ser realistas. Sí. Y tener en cuenta las limitaciones de la tecnología. Y para ilustrar cómo se calcula el ROI en la práctica, el artículo nos da un ejemplo concreto. A ver. Un centro de llamadas que recibe 3,000 llamadas al mes y un chatbot que puede manejar 2,000 de esas llamadas. Ok. Si cada llamada cuesta $1.67, como nuestro ejemplo anterior, Sí. el chatbot estaría ahorrando a la empresa más de $3,300 al mes. Exacto, y esa cifra podría aumentar a medida que la empresa crece Claro. y el chatbot se vuelve más sofisticado. Más complejo. En lugar de contratar a más representantes, la empresa podría mantener el mismo equipo Ajá. y dejar que el chatbot maneje el volumen adicional de llamadas. Es una forma inteligente de optimizar los recursos y aumentar la eficiencia. Totalmente. Ahora, ¿qué hay de los chatbots internos? Bueno, ¿Cómo se calcula el ROI para este tipo de chatbot? el proceso es similar al de los chatbots de atención al cliente, pero con una diferencia clave. Juan. ¿Debemos incluir el costo del tiempo de ambos empleados involucrados en la interacción? Claro. Okay. Porque en este caso no solo estamos considerando el costo del tiempo del representante de departamento, digamos, de recursos humanos, Exacto. sino también el costo del tiempo del empleado que está utilizando el chatbot. Totalmente de acuerdo. Entonces, para empezar, necesitamos saber el salario por hora del representante de recursos humanos Ajá. y del empleado promedio que solicita sus servicios, Sí. la duración promedio de una interacción, incluyendo todo el tiempo de comunicación Correcto. y la cantidad de interacciones que el chatbot puede manejar. Exacto. Y con esos datos podemos calcular cuánto dinero se está ahorrando Sí. a automatizar esas interacciones. Correcto. Y aquí es donde entra en juego el diseño basado en datos. Ok. El chatbot debe enfocarse en los procesos más repetitivos y que consumen más tiempo, Ajá. tanto para los empleados como para el personal de recursos humanos. Procesos como la incorporación de nuevos empleados, la programación de reuniones, Exacto. las solicitudes de días libres, Correcto. las consultas sobre políticas de la empresa. Totalmente. Al identificar los puntos débiles que más tiempo consumen ambas partes, Ajá. podemos maximizar el impacto del chatbot Sí, y obtener un mayor retorno de la inversión. sin duda. Tiene mucho sentido. Automatizar esos procesos no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también libera a los empleados Claro. para que se concentren en tareas más estratégicas y creativas. Exacto. Y hablando de puntos débiles, Sí. pasemos ahora a los chatbots de generación de leads, Ok. que son un caso un poco más complejo. Sí, porque en este caso el ROI no se mide simplemente en función del número de leads generados, ¿verdad? Correcto. El artículo nos advierte sobre el peligro de enfocarnos únicamente en la cantidad de leads. Ajá. Lo que realmente importa es la calidad de esos leads. Claro, porque de nada sirve generar cientos de leads si ninguno de ellos se convierte en cliente. Y aquí es donde los chatbots de generación de leads pueden ser muy efectivos Sin duda. al utilizar datos para identificar al cliente potencial ideal. Sí. El chatbot puede generar leads de mayor calidad, Correcto. incluso si la cantidad total de leads es menor. Es como comparar un chatbot con un representante de ventas humano. Okay. El representante de ventas podría calificar 7 de cada 10 leads, Ajá. mientras que el chatbot podría calificar solo 5 de cada 10. Sí. Pero esos 5 leads
serían de mucha mayor calidad Entiendo. y tendrían una mayor probabilidad de convertirse en clientes. Esa es una excelente analogía. Y el artículo destaca que una forma de medir la efectividad del chatbot es observar la reducción en la cantidad de correos electrónicos y formularios que reciben los empleados. Si el chatbot está haciendo bien su trabajo, Sí, debería estar respondiendo a las preguntas de los visitantes del sitio web directamente, correcto. lo que se traduciría en una disminución de las solicitudes de información por correo electrónico o formularios. Y esa reducción en el volumen de trabajo para los empleados también contribuye al retorno de la inversión. Claro, entonces para calcular el ROI de un chatbot de generación de leads, Sí, debemos empezar por establecer un número realista de leads. correcto. Es decir, aquellos que realmente interactuarán con el chatbot. Si tu sitio web recibe 100 visitas al mes, es posible que solo 40 de esos visitantes dediquen tiempo a leer el contenido y que solo 10 de ellos interactúen con el chat. Y de esos 10, Sí, tal vez 8 mantengan una conversación real con el chatbot. exacto. Eso sería una estimación realista para empezar. Correcto. Y luego podemos monitorear la tasa de conversión de sus leads en clientes para determinar la efectividad del chatbot. Y no olvidemos la reducción en la cantidad de correos electrónicos y formularios que reciben los empleados. Sin duda, esa es una métrica muy importante que nos indica si el chatbot está cumpliendo con su objetivo de proporcionar información a los visitantes del sitio web y calificar leads de alta calidad. ¡Wow! Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte. Hemos explorado los conceptos básicos de la ROI de los chatbots. La importancia de empezar con proyectos pequeños y la necesidad de vincular los KPIs a valores monetarios. Totalmente. También hemos analizado cómo calcular el ROI para 3 tipos de chatbots. Atención al cliente, internos y de generación de leads. Exactamente. Esto es solo el comienzo. Claro. En la segunda parte, profundizaremos en las métricas clave para cada tipo de chatbots. Perfecto. Y exploraremos algunos ejemplos más concretos. No se lo pierdan. Exacto. Retomando nuestra conversación sobre el retorno de la inversión en chatbots, me gustaría profundizar en algunos aspectos clave que mencionamos en la primera parte. Empecemos con los chatbots de atención al cliente. Me parece perfecto. Hablamos de la importancia de medir la eficiencia y la reducción de costos. Pero, ¿qué otras métricas son relevantes para este tipo de chatbot? Bueno, además de las métricas que ya mencionamos, como el número de solicitudes resueltas y el tiempo de respuesta, también es importante considerar la satisfacción del cliente o CSAT. Claro, porque un chatbot que resuelve problemas rápidamente, pero deja a los clientes insatisfechos, no está realmente aportando valor. Exactamente. La CSAT se puede medir a través de encuestas cortas que se envían a los clientes después de su interacción con el chatbot. También podemos analizar las reseñas y comentarios de los clientes en línea para ver si mencionan al chatbot y si su experiencia ha sido positiva. Y hablando de experiencias positivas, ¿qué hay de la tasa de resolución en el primer contacto? Me imagino que es una métrica importante para los chatbots de atención al cliente. Sin duda. La tasa de resolución en el primer contacto, o FSR, mide porcentaje de interacciones que se resuelven sin necesidad de transferir al cliente a un agente humano o de que el cliente tenga que volver a contactar a la empresa. Cuanto más alta sea la F0, más eficiente será el chatbot y mayor será el retorno de la inversión. Exactamente. Y otra métrica que no podemos olvidar es la tasa de desvío de llamadas o call deflection. ¿Te refieres al porcentaje de llamadas que se evitan gracias al chatbot? Exactamente. Si un cliente puede resolver su problema a través del chatbot en lugar de llamar al centro de llamadas, eso se traduce en un ahorro significativo para la empresa. Tiene mucho sentido. Ahora hablemos de los chatbots internos. ¿Qué métricas son clave para medir su ROI? Bueno, como mencionamos antes, es importante considerar el costo del tiempo de ambos empleados involucrados en la interacción, el empleado que utiliza el chatbot y el representante del departamento que se había encargado de la solicitud si no existiera el chatbot. Claro, porque el objetivo es automatizar tareas y procesos para liberar tiempo a ambos. Exactamente. Entonces, algunas métricas relevantes serían el tiempo que tarda un empleado en completar una tarea a través del chatbot, el número de horas de trabajo que se ahorran al automatizar ciertos procesos y la satisfacción de los empleados con el chatbot. ¿Y cómo podemos medir la satisfacción de los empleados? Podemos realizar encuestas internas para preguntarles si el chatbot les facilita su trabajo, si les ayuda a ser más eficientes o si les permite dedicar más tiempo a tareas más estratégicas. Y si vemos que la mayoría de los empleados están utilizando el chatbot de forma regular, es una buena señal de que lo encuentran útil y que está mejorando su experiencia laboral. Exactamente.
Y hablando de experiencia, pasemos ahora a los chatbots de generación de leads. Como mencionamos antes, la calidad de los leads es fundamental en este caso. Sí, porque no se trata solo de generar leads, sino de generar leads que tengan un alto potencial de conversión en clientes. Exactamente. Entonces, algunas métricas relevantes para los chatbots de generación de leads serían la tasa de conversión de leads en clientes, el costo por lead, el valor promedio de un cliente o lifetime value y la reducción en el volumen de trabajo para el equipo de ventas. ¿Podrías explicar un poco más sobre el valor promedio de un cliente? Claro, el valor promedio de un cliente o lifetime value es una métrica que estima cuánto dinero genera un cliente para la empresa durante toda su relación con la misma. Es una métrica crucial para cualquier negocio y los chatbots de generación de leads pueden ayudar a aumentarla al capturar leads de mayor calidad. Entiendo, si un chatbot puede identificar a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de realizar compras repetidas y de alto valor, eso se traduce en un mayor retorno de la inversión. Exactamente. No olvidemos la reducción en el volumen de trabajo para el equipo de ventas. Si el chatbot puede responder a las preguntas de los clientes potenciales y calificarlos antes de que interactúen con un representante de ventas, eso libera tiempo al equipo de ventas para que se concentre en cerrar tratos. Tiene mucho sentido. Al automatizar las tareas más rutinarias, el chatbot permite al equipo de ventas enfocarse en lo que mejor saben hacer vender. Y eso se traduce en un mayor retorno a la inversión. Claro. Ahora, después de haber analizado las métricas clave para cada tipo de chatbot, me gustaría abordar un tema que mencionaste al principio, la importancia de empezar con proyectos pequeños e ir escalando gradualmente. Me parece una excelente idea. Es un principio fundamental para maximizar el ROI de cualquier proyecto de chatbot. ¿Podrías explicar un poco más sobre este enfoque y por qué es tan beneficioso? Claro, empezar con un proyecto pequeño y bien definido te permite probar las aguas, recopilar datos y validar tus hipótesis sin arriesgar demasiado. Puedes lanzar un chatbot con funcionalidades limitadas a un grupo reducido de usuarios y monitorear su rendimiento de cerca. Es como un experimento controlado. Exactamente. Y a medida que recopilas datos y aprendes de la experiencia, puedes ir ajustando el diseño del chatbot, añadiendo nuevas funcionalidades y expandiendo su alcance gradualmente. De esta manera puedes evitar errores costosos y asegurarte de que el chatbot esté realmente aportando valor a la empresa y a los usuarios. Precisamente. Es mucho más fácil y económico corregir errores en un proyecto pequeño que en un proyecto a gran escala. Y también es más fácil medir el impacto del chatbot y ajustar la estrategia a medida que avanzas. Sin duda, la flexibilidad es clave en cualquier proyecto de chatbot. Ahora hablemos de algunos de los desafíos que se pueden presentar al implementar un chatbot y cómo superarlos. Me parece bien. Uno de los desafíos más comunes es la falta de datos de entrenamiento de calidad. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero que para que un chatbot funcione correctamente necesita ser entrenado con una gran cantidad de datos de conversaciones reales. Si los datos de entrenamiento son escasos o de mala calidad, el chatbot no será capaz de comprender las preguntas de los usuarios ni de proporcionar respuestas precisas y relevantes. Entiendo. Es como enseñar a un niño a hablar. Si le das un vocabulario limitado y le expones a pocas conversaciones, no podrá comunicarse de forma fluida. Exactamente. Por eso es fundamental invertir tiempo y recursos en la recopilación y limpieza de datos de entrenamiento de calidad. Y hablando de inversión, otro desafío que muchas empresas enfrentan es la falta de presupuesto o de recursos humanos para desarrollar e implementar un chatbot. Es cierto, desarrollar un chatbot de calidad requiere una inversión significativa tanto en términos de software y hardware como de talento humano. Pero la buena noticia es que existen plataformas de desarrollo de chatbots que permiten crear chatbots sin necesidad de tener conocimientos de programación. Exactamente. Estas plataformas como BotPress ofrecen una interfaz visual e intuitiva que permite a cualquier persona crear un chatbot de forma rápida y sencilla. Y también existen proveedores de servicios de chatbot que pueden ayudarte a diseñar, implementar y gestionar tu chatbot. Correcto. Estas empresas cuentan con equipos de expertos que pueden ayudarte a crear un chatbot que se adapte a tus necesidades y objetivos específicos. Entonces, aunque la falta de presupuesto o de recursos humanos puede ser un desafío, existen soluciones para superarlo. Sin duda. Y otro desafío que no podemos olvidar es la resistencia al cambio por parte de los empleados. Me imagino que algunas personas pueden sentirse amenazadas por la idea de que un robot les quite el trabajo. Es cierto. Pero es importante recordar que los chatbots no están aquí para reemplazar a los humanos, sino para complementar sus habilidades y aumentar su productividad. Los chatbots pueden encargarse de las tareas más repetitivas y tediosas, liberando a los empleados para que se concentren en tareas más estratégicas y creativas. Exactamente.
Es fundamental comunicar claramente los beneficios de la automatización a los empleados e involucrarlos en el proceso de diseño e implementación del chatbot. De esta manera se sentirán parte del proyecto y estarán más dispuestos a adoptarlo. Sin duda. Y por último, pero no menos importante, otro desafío que debemos abordar es la seguridad y la privacidad de los datos. Claro, porque los chatbots manejan información sensible de los usuarios como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfonos e incluso datos financieros. Exactamente. Es fundamental garantizar que el chatbot cumpla con las normativas de protección de datos y que la información de los usuarios esté segura y encriptada. Y también es importante ser transparentes con los usuarios sobre cómo se utiliza su información y darles la opción de controlar sus datos. Sin duda, la confianza es fundamental en cualquier interacción con un chatbot. Wow. Hemos cubierto muchos aspectos importantes en esta segunda parte. Hemos analizado las métricas clave para cada tipo de chatbot, la importancia de empezar con proyectos pequeños e ir escalando gradualmente, y los desafíos que se pueden presentar al implementar un chatbot y cómo superarlos. Y aún nos queda mucho por explorar. En la tercera parte profundizaremos en las mejores prácticas para maximizar el ROI de tus chatbots y analizaremos algunas tendencias emergentes en el mundo de la inteligencia artificial conversacional. No se lo pierdan. En esta última parte de nuestra Deep Dive sobre el retorno de la inversión en chatbots, vamos a explorar algunas de las mejores prácticas para maximizar el ROI y también echaremos un vistazo a las tendencias emergentes en el mundo de la IA conversacional. Me parece una excelente manera de cerrar nuestra conversación. Empecemos con las mejores prácticas. Una de las más importantes es definir claramente los objetivos del chatbot desde el principio. Claro, porque si no sabemos qué queremos lograr con el chatbot, será difícil medir su éxito. Exactamente. Queremos que el chatbot reduzca el tiempo de respuesta en atención al cliente. Queremos que automatice tareas en recursos humanos. Queremos que genere leads de alta calidad. Definir los objetivos nos ayudará a seleccionar las métricas correctas y a diseñar el chatbot de forma que cumpla con su propósito. Y hablando de diseño, otra mejor práctica es crear una experiencia de usuario fluida e intuitiva. Sin duda, el chatbot debe ser fácil de usar, conversacional y agradable. Nadie quiere interactuar con un robot que suena robótico o que no entiende las preguntas. Exactamente. El chatbot debe ser capaz de comprender el lenguaje natural, identificar la intención del usuario y proporcionar respuestas relevantes y útiles. Y también es importante personalizar la experiencia del usuario. El chatbot debe ser capaz de recordar las interacciones anteriores, utilizar el nombre del usuario y ofrecer recomendaciones personalizadas. Claro, porque cuanto más personalizada sea la experiencia, mayor será la satisfacción del usuario y mayor será la probabilidad de que vuelva a interactuar con el chatbot. Y hablando de interacción, otra mejor práctica es integrar el chatbot con otros sistemas de la empresa. ¿Te refieres a conectar el chatbot con el CRM, el sistema de gestión de pedidos o el sistema de atención al cliente? Exactamente. La integración permite al chatbot acceder a la información del usuario, procesar transacciones y ofrecer un servicio mucho más completo. Por ejemplo, si un usuario está preguntando por el estado de su pedido, el chatbot puede consultar el sistema de gestión de pedidos y proporcionar una respuesta actualizada. Exacto. La integración agiliza los procesos, reduce los errores y mejora la experiencia del usuario. Y hablando de mejora, no podemos olvidar la importancia de monitorear el rendimiento del chatbot y optimizarlo de forma continua. Sin duda. Es fundamental analizar las métricas, identificar las áreas de mejora y realizar ajustes para que el chatbot siga siendo efectivo y relevante. Por ejemplo, podemos analizar las preguntas más frecuentes que reciben los usuarios y asegurarnos de que el chatbot está preparado para responderlas de forma clara y concisa. También podemos utilizar las técnicas de aprendizaje automático para que el chatbot aprenda de las interacciones con los usuarios y mejore su capacidad para responder a las preguntas más complejas. Es decir, que el chatbot puede evolucionar con el tiempo y volverse más inteligente a medida que interactúa con más personas. Exactamente. Y hablando de evolución, pasemos ahora a las tendencias emergentes en el mundo de la IA conversacional. Una de las más interesantes es la integración de modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT. He oído hablar mucho de ChatGPT. ¿Podrías explicar un poco más sobre esta tecnología y cómo está impactando el desarrollo de chatbots? Claro, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que es capaz de generar texto de una forma muy natural y fluida. Puede responder a preguntas, escribir historias, traducir idiomas e incluso programar. Suena increíble. ¿Y cómo se utiliza ChatGPT en el desarrollo de chatbots? Bueno, se puede utilizar para mejorar la comprensión del lenguaje natural del chatbot, para generar respuestas más humanas y atractivas, e incluso para personalizar la experiencia del usuario. Entiendo. Es decir, que ChatGPT puede ayudar a crear chatbots más inteligentes, conversacionales y empáticos. Exactamente. Y otra tendencia emergente que me parece fascinante es la combinación de chatbots con otras tecnologías, como la realidad aumentada y la realidad virtual. Wow, eso suena futurista.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se está utilizando esta combinación? Claro. Imagina un chatbot que te guía por un museo virtual respondiendo tus preguntas y mostrándote las obras de arte en detalle, o un chatbot que te ayuda a probarte ropa virtualmente recomendándote prendas que se ajusten a tu estilo y a tu talla. Es increíble. Las posibilidades son ilimitadas. Sin duda. Y a medida que la tecnología avanza, podemos esperar que los chatbots jueguen un papel aún más importante en nuestras vidas. Es emocionante pensar en todas las oportunidades que se abren ante nosotros. Pero también es importante recordar que, como con cualquier tecnología, es fundamental utilizar los chatbots de forma responsable y ética. Tienes razón. Debemos asegurarnos de que los chatbots se utilicen para el bien y no para causar daño. Es importante diseñar chatbots que sean transparentes, imparciales y que respeten la privacidad de los usuarios. Y también es importante educar a los usuarios sobre cómo interactuar con los chatbots de forma segura y efectiva. Exactamente. Debemos enseñar a los usuarios a reconocer las limitaciones de los chatbots y a no confiar ciegamente en la información que les proporcionan. Es fundamental fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización digital para que los usuarios puedan navegar por el mundo digital de forma informada y responsable. Totalmente Ya. de acuerdo. Al final el objetivo es utilizar la tecnología para crear un mundo mejor para todos. Y los chatbots, si se utilizan correctamente, pueden ser una herramienta poderosa para lograrlo. Excelente punto. Y con esa reflexión final vamos a dar por concluida esta inmersión en el mundo de los chatbots y el retorno de la inversión. Espero que les haya resultado interesante y útil esta exploración. Y antes de despedirnos, les recuerdo que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hasta la próxima.